Bienvenidos al programa de formación para gerentes de la industria del agua y saneamiento. Este es el módulo de captación de agua cruda, la unidad obras de embalses y presas, parte 1, que va a ser dictada por mi persona, ingeniero Rafael Guevara Briceño. El tema 1 de esta parte 1 es usos del agua. Como conocemos desde nuestra educación primaria, el agua en el planeta Tierra ocupa las 3/4 partes del área del planeta. El 97% de esa agua se encuentra en los océanos y solamente un 3% es agua fresca. Ahora bien, de ese 3% hay un 77% que es agua congelada, ya sea en los glaciares o ya sea en los polos. Y de ese 3%, el 22% es agua subterránea. Y fíjense, solamente el 1% es el agua que se encuentra en los lagos, en los ríos y en los cursos de agua más pequeños. Pero a esto hay que agregarle que de ese 1% hay un porcentaje que está hoy en día contaminado por los residuos agrícolas, industriales y de las zonas urbanas. También desde nuestra educación secundaria venimos hablando del ciclo hidrológico, la precipitación sobre la tierra, la evaporación, los vientos, las lluvias y las nevadas, las distintas cantidades de agua que vamos a tener en los bosques, en los lagos, en los acuíferos y por supuesto en el mar, que ya dijimos que tiene el 97% de todo el volumen de agua que hay en la tierra, y también los escurrimientos superficiales en ríos. Vamos a atender un poquito lo que tomamos de los ríos, puesto que nuestro tema es embalse. Los ríos tienen un caudal medio del orden de los 45.500 kilómetros cúbicos año. Simplemente vamos a recordar el 45.5. De ese 45.5 se capta 2.66 para irrigación. Esto no es toda la irrigación, porque también hay muchas áreas que se riegan directamente con la lluvia. 0.77 se capta para uso industrial y 0.38 se capta para uso doméstico. Pero es bueno indicar que también estas pequeñas flechas discontinuas, de líneas discontinuas que se ven acá, que también parte del agua que se usa para irrigación se vierte contaminada otra vez a los ríos. Igualmente con la industria, que regresa una parte, y con el uso doméstico, que regresa una parte. Es decir, de ese pequeño 1% de agua que tenemos en los ríos, ya dijimos que parte lo estamos contaminando. Quiere decir que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Tenemos que hacer toda la humanidad, seguir haciendo enormes esfuerzos para mantener nuestros cursos de agua de la mejor calidad posible. Claro, también hay que considerar que a futuro se podrá ir
tomando más agua directamente del mar. Es decir, hay una cantidad de poblaciones ribereñas al mar que podrán ir tomando agua del mar usando procesos de desalinización que cada vez son más eficientes. Como ya dijimos, fíjense, el 70% del agua dulce que usamos va para la industria, perdón, para la irrigación. El 22% va para la industria y un 8% para el consumo humano. Pero vamos a destacar algunos conceptos. Fíjense, una persona usualmente toma de 2 a 4 litros de agua al día. Eso está bien. Por otro lado, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para los usos de un hogar, no solamente de tomar, sino para cocinar, limpiar, lavar la ropa, etc., la Organización Mundial de la Salud habla de entre 70 y 120 litros por persona por día. Pero también debemos considerar que, por ejemplo, para cuando nos comemos un trozo de carne de unos 400 gramos, se ha necesitado 400 galones de agua para producirlo. Cuando adquirimos un vehículo, se han necesitado 39.000 galones de agua en la fabricación de ese vehículo. Para los alimentos que nos consumimos en un día cualquiera, para todos esos alimentos se necesitan entre 500 y 1.400 galones para producirlo. Por ejemplo, hablando de energía hidroeléctrica, para un bombillo de 100 vatios que trabaje 10 horas, se necesitan de 20 a 60 galones de agua. Es decir, el agua no solamente la que usamos directamente, sino todo el agua que se requiere para los productos que consumimos. Como estamos en Venezuela, vamos a concentrarnos un poco. Ok, el agua. ¿Dónde está el agua en Venezuela? Tenemos 6 cuencas principales. Okay, la que es más grande, como todos conocemos, la cuenca del río Orinoco, o más bien, algunos le llaman cuenca del Atlántico, puesto que sí es cierto que la mayor parte es del Orinoco. Estos ríos que están en esta zona de Monagas y Sucre vierten directamente al Atlántico, entonces se puede hablar también de la cuenca del Atlántico. Tenemos aquí en verde la cuenca del Mar Caribe, donde está situada la mayor parte de la población del país. Tenemos la cuenca del lago de Valencia, que es endorreica, o sea, no vierte al mar. La cuenca del lago Maracaibo, que también es cuenca del Mar Caribe. La cuenca del río Cuyuní, que vierte sus aguas hacia el Esequibo. Y la cuenca del río Negro, que vierte sus aguas hacia el río, a la cuenca del Amazonas. Siendo nuestro principal objetivo las fuentes de agua para consumo humano, ¿cuáles serían esas fuentes? Vamos a señalar primero los acuíferos. Como vimos anteriormente, el 22% del agua fresca está en acuíferos. Entonces, bueno, de los acuíferos vamos a traer el agua mediante pozos, algunos más superficiales, otros más profundos, y algunas veces se trata o no se trata, y esa agua la vamos a usar para consumo humano. También vamos a traer agua de los ríos y los lagos, ya sea mediante captación directa, mediante obras de derivación o mediante embalses, que es el tema principal que nos ocupa. También vamos a traer agua del mar, se extrae agua del mar, ya sea mediante captación directa o mediante pozos que están en las cercanías del mar y los acuíferos son salobres. Ahora bien, en ambos casos se necesita llegar al proceso de desalinización, debiendo destacarse que el proceso de desalinización cada vez es más eficiente y resulta un poco más económico, siendo entonces competitivo la fuente del mar para agua potable
en muchas poblaciones que están cerca del mar y ciertamente la única solución en ciertas islas donde no hay agua en los ríos. Pero también vamos a destacar como fuentes de agua el reuso del agua. ¿Por qué? Porque, bueno, como vimos en el gráfico anterior, el riego vierte nuevamente las aguas a los ríos, la industria también y las ciudades también. Si se van haciendo tratamientos razonables de acuerdo a cada caso, esas aguas se pueden reinyectar en los acuíferos y devolver a los ríos para su uso posterior. Pero queremos destacar, aunque no es exactamente fuente, la importancia del control de las pérdidas de agua en los procesos de redistribución y de conducción de agua. ¿Por qué? Porque esa cantidad de fugas, tanto en las redes como en la conducción, como en el proceso, llámase la potabilización de agua que no se haga eficiente, y el desperdicio. ¿Qué es el desperdicio? Bueno, las aguas que se consumen en los hogares o en las industrias, que se consume en exceso. Eso lo vamos a ver más adelante, es muy pero muy importante tenerlo controlado. Para ilustrar un poco más este tema de uso del agua, vamos a presentar dos situaciones. El área de la Gran Caracas y el área del lago de Valencia. El manejo del agua en la Gran Caracas involucra tres cuencas. La cuenca del río Guaire, que cruza por el Valle de Caracas y desemboca en el río Tuy, cerca de la población de Santa Teresa del Tuy. Involucra la cuenca del río Tuy, que nace en la colonia Tovar, baja a la ciudad del Concejo, en el estado de Aragua, Las Tejerías, Cuba, Charallave, Comares del Tuy, Santa Teresa del Tuy, y finalmente descarga al mar Caribe. Y la cuenca del río Guárico, que nace al sur del lago de Valencia, cerca de la población, al sur de la población de Huigüe, pasa por Villa del Cura, San Juan de los Morros, viene por acá por Camatagua, El Sombrero, finalmente Calabozo, finalmente descarga en el río Apure. Aquí, en esta cuenca, se ha desarrollado un embalse que se llama Camatagua. Vamos a verlo progresivamente. La ciudad de Caracas tiene su demanda de agua y la ciudad viene creciendo. Pero también vamos a hablar de la Gran Caracas y de los alrededores de Caracas. En la medida que va creciendo la demanda, la cuenca del río Guaire, cuyo escurrimiento medio está al orden de los 1.300 litros por segundo, no es suficiente. Entonces, ya para el 1956 se pone en operación lo que se llamó el sistema TUI 1, que era captar agua mediante una obra de derivación en el río Tuy, cerca de la población de San Francisco de Yare, de donde son los célebres diablos de Yare, y llevar el agua hasta un embalse que se llama La Mariposa, una planta de tratamiento, La Mariposa. Eso fue en 1956. En 1962 se construye el embalse Lagartijo, en un río afluente al río Tuy. Y se desarrolla y finalmente se pone en operación en 1967 el sistema TUI 2, que lleva el agua hasta la planta de tratamiento La Guairita en Macaracuay, Caracas. También las ciudades y las poblaciones del Tuy, de lo que se llama el Tuy, de los valles del Tuy, sigue creciendo y en parte del abastecimiento de población se desarrolla la obra de la presa Ocumarito en 1969 para darle agua a Ocumare del Tuy y poblaciones cercanas. En el mismo año 69 que se venía trabajando en el embalse Camatagua, su proyecto y construcción, pero cuyos fines originales eran para riego de las vegas del río Guárico desde el embalse hasta el Sombrero,
y para control de inundaciones. Sin embargo, por la demanda de agua de la Gran Caracas, entonces se decide tomar parte del caudal regulado en el embalse Camatagua para empezar a desarrollar el TUI 3 que se pone en operación en 1980. Tiene una gran planta de tratamiento aquí que se llama Caujarito. Pero el sistema es un sistema vulnerable. Las fuentes están lejanas y están a cotas mucho más bajas que la ciudad. Entonces, en 1984 se pone en operación una toma en el río Taguacita, la toma de Taguacita, que con envío de agua hacia el TUI 2. Y posteriormente, en 1998, se pone en operación el embalse Taguasa, que le va a inyectar más agua, le va a proporcionar más agua a esta tubería de Taguacita y también le va a suplir agua a Guarenas Guatire. Posteriormente está planteado, está proyectado el sistema TUI 4, pero no está construido, todavía no se ha construido la presa y hay parte de la aducción construida, pero no está en operación. Viéndolo desde el punto de vista de escurrimiento. Vean bien, el río Guaire no solamente tiene 1.300 litros. La demanda de Caracas está en el orden de los 18.000 litros, de la Gran Caracas. Entonces vemos que el río Tuy en Santa Teresa del Tuy tiene un escurrimiento medio de 9.3, pero ya dijimos que gran parte de esa agua está contaminada. Sin embargo, aquí están los ríos Lagartijo, Taguacita, Taguasa y Cuira, que son afluentes del Tuy, pero que están, como vamos a ver en una lámina más adelante, en el parque de Guatopo. Tienen estos escurrimientos 4.9, 3.8, 9.7 y 10.9 y de agua de bastante buena calidad. Aquí vemos el río Guárico, que en el embalse Camatagua tiene una regulación de 16 metros cúbicos por segundo. Aquí, bueno, vemos una imagen del embalse Camatagua en el estado de Aragua. Aquí está la presa, aquí está la toma selectiva. ¿Qué es una toma selectiva? Se puede tomar agua a distintos niveles de acuerdo a su calidad. Aquí vemos una foto. Este es la presa de Ocumarito que mencionamos anteriormente, cerquita de Ocumare del Tuy. Si no me equivoco, es la primera presa de arco que se construía en Venezuela, y eso fue en 1969. Tal como dijimos antes, fíjense, aquí viene el río Tuy, ¿ok? Aquí cerca de San Francisco de Yares, ahí lo llaman San Antonio de Yares, exactamente donde está la toma, está la primera toma del río Tuy, claro que se hizo en 1956, no estaba tan contaminado. Hoy en día esa agua está muy contaminada. Pero aquí vemos río Lagartijo, río Taguacita, río Taguasa y río Cuira, que vierten al río Tuy por la margen derecha, pero con la muy enorme ventaja de que sus cuencas están en la selva de Guatopo, es un parque nacional que está muy bien conservado. Entonces de ahí tenemos el embalse Lagartijo, la derivación de Taguacita, el embalse de Taguasa y el futuro embalse Cuira. Ok, como hemos venido explicando, hemos usado distintas fuentes, distintos ríos para darle agua a la ciudad de Caracas y se han desarrollado los sistemas TUI 1, TUI 2, TUI 3 y está planteado el TUI 4 para el abastecimiento de la ciudad. Aquí rápidamente vamos a ver lo siguiente. Primero, como dijimos antes, se desarrolla el TUI 1 tomando agua del río Tuy y
se hacen todas las estaciones de bombeo para llegar al embalse de la Mariposa y la planta de tratamiento de la Mariposa y darle agua a Caracas. Una característica que vamos a ver es que, fíjense, aquí las estaciones se llaman 11, 12, 13, 13, etc. Y las del TUI 2, 21, 22, 23, la del TUI 3, 31, 32, 33. El primer dígito se refiere al sistema 1, 2 o 3 y el segundo dígito al número de la estación de bombeo. O sea, la estación 23 es TUI 2, estación de bombeo número 3. Ok, luego, como dijimos, se hace el embalse Lagartijo y se desarrolla el sistema TUI 2. Este sistema TUI 2 que llega a la planta de tratamiento de La Guairita en Macaracuay, en Caracas, tiene una capacidad de envío de 7.200 litros por segundo. El TUI 1, creo que no lo dije antes, tiene una capacidad de envío de 3.750 litros por segundo. Luego se desarrolla el embalse Camatagua y el sistema TUI 3 con una capacidad de envío de 10.000 litros por segundo, o sea, es el más grande. Luego, como dijimos antes, se hace Taguacita, la toma de Taguacita con una tubería para llegar al TUI 2 con una capacidad de 4.000 litros por segundo, capacidad de envío. Luego se desarrolla el embalse Camatagua que se integra con este de Taguacita, tiene la misma capacidad de envío, 4.000 litros por segundo. Perdón, dije Camatagua, el embalse Taguasa. Y el embalse Taguasa también se usa para dar agua a la conurbación Guatire-Guarenas. Aquí vemos una foto del embalse Taguasa. Aquí está la presa, una presa de materiales sueltos. Aquí está la obra de toma. Aquí está el aliviadero en operación en ese momento. Este embalse se puso en operación en 1998.